Sí, ahora nos soltamos. Hola, hola, gente lectora. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Otra tarde de agosto clandestino al Espacio Cultural de Santos Ochoa a tomarnos este cafecito con hielo y poesía. Ya estamos en la recta final de agosto clandestino. Da mucha pena, pero también un poquito de alivio porque creo que hay cansancio en la organización. Esto lo digo no por hacer énfasis en el cansancio, sino por hacer énfasis en que, organizar un festival de poesía concentrado en algo más de un mes y estar todas las tardes ahí, tarde tras tarde, día tras día, fin de semana, entre semanas, sea el día que sea, pues es un trabajazo y me parece una labor encomiable. Así que aprovecho para que le demos un fortísimo aplauso a Enrique, a Sonia y a todos los que organizan Agosto Clandestino. Y a la cafetería que pone el hielito y Bueno, pues esta tarde nos vamos a sentar, nos hemos sentado ya con Eva Palacios Costero y con Marta Asunción Alonso, que nos van a presentar Cuántos pájaros huidos y literatura universal. No sé qué sorpresas nos depara la tarde, pero como este festival ha ido de menos a más, creo que el disfrute está garantizado. Así que le paso el micro a Sonia San Román, que va a dinamizar la charla, y os dejo con ellas. Y ahora sí, el aplauso de verdad. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por volver a confiar en nuestras actividades, por volver a llenar una tarde más este espacio. Y como les ha adelantado Gema, pues esta tarde contamos con la presencia de Eva Palacios Costelo y de Marta Asunción Alonso. Trataré de llevar un poco el acto, pues como hice el otro día con Nerea Aguado y con Nadia Favo, e intentaré charlar un poquito con ellas, que nos cuenten cómo afrontan el proceso creativo, lo que ellas quieran contarnos y sobre todo que nos lean un poquito estos libros tan magníficos, doy fe, de verdad, que nos presentan esta tarde. La verdad que es un lujo teneros aquí, bienvenidas. Muchas gracias. Yo he preparado una serie de preguntas, luego no sé si haré todas, haré unas cuantas. Lo interesante yo creo que es que al final mantengamos una conversación y vosotras pues acabéis sintiéndoos pues como si estuviéramos ahí abajo con toda esta gente que es maravillosa. Son dos poemarios que a mí me parece que son bastante distintos en la forma de plantear la escritura. Y en el caso de Eva, por ejemplo, lo veo muy pulido, muy depurado, ella es periodista, es su primer poemario además, y además procedes de aquí de La Rioja. Bueno, sí, señor. Sí, señora, soy riojana por parte de padre, nacida en Logroño, familia en Santo Domingo, en Cañas, o sea que venir a casa es un y para nosotros un lujo tenerte, de verdad. Y bueno, espero que se note el cariño esta tarde. Por supuesto. La gente que arropa, seguro, claro que seguro que sí. Pues nada, tenía unas cuantas preguntas, si quieres empiezo por ti, luego continúo por Marta, seguramente que salen algunas cosas comunes porque siempre pasa lo mismo, al principio una lee libros que aparentemente tienen muchas diferencias, pero después siempre encontramos pues esos puntos en común que son muy interesantes. Claro. En tu caso, he tenido la sensación de que es como una especie de viaje al hogar. Un hogar que a veces no es demasiado amable, ¿no? Acabas como diciendo que es un hogar salado, veo el dolor atravesando todo el poemario y yo quería preguntarte sobre todo si la escritura es una forma de sutura o de sanación o realmente es una forma de dialogar con esa herida y no pasa nada por dejarla abierta una vez ya que la hemos nombrado, ¿no? ¿Cómo la afrontas tú esto? Me imagino que todo depende, bueno, cada poeta o cada escritor lo afrontará de una manera diferente. En mi caso son 60 poemas que escribí entre el 21 y el 23. Una época pospandemia, dura, y personalmente tampoco estaba en un momento muy, muy estupendo de mi vida anímicamente. Fue una manera de sanar, fue una manera de reconciliarme con determinadas cuestiones personales, la memoria, el pasado, la pérdida, y en mi caso, bueno, me imagino que como en muchos otros, las cicatrices están,
pero no es lo mismo cuando están abiertas y eso va supurando que cuando aceptas pues, que tienes la cicatriz y que está ahí. Entonces sí, para mí, sin duda, la escritura fue una forma de autoconocimiento, de muchas cosas que salieron ahí no sabía ni que las tenía, y fue una forma también de hacer un duelo en la distancia, porque ahí bueno, se aprecia el tema de la pérdida de mi madre, pero mi madre ha fallecido casi 20 años antes, entonces era algo que debía tener ahí enganchado, como muchas otras cosas tenemos en la vida, y la escritura nos sirve, bueno, en mi caso, de vehículo para conocernos y para sanarnos un poquito, y lo intenté. Lo conseguiste, yo creo. En el caso de Marta también se aprecian heridas. Hablábamos de tu madre, hablamos de maternidad en tu poemario. Cuéntanos un poco qué diferencia tiene, a lo mejor, porque bueno, les presento brevemente a Marta. Marta es multipremiada, es una poeta que ha recibido el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández en el año 2011, el Premio Adonais en 2012, es traductora de autoras francesas, bueno, francófonas, mejor dicho, y tiene además una decena de poemarios. Entonces, en este poemario yo lo veo. Sí que hay temas que reconozco en otros anteriores tuyos, pero sobre todo el que aprecio como novedad es la maternidad aquí. Si nos puedes hablar un poquito. Vale, bueno, pues muchas gracias, Sonia, por la presentación. Muchas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Gracias a la librería por acogernos y bueno, al festival por traerme de vuelta 11 años después. Yo estuve acá hace 11 años, cuando ninguna de las heridas de las que hablo en este libro estaban todavía en el cuerpo ni en el corazón. Me ha gustado mucho también, bueno, estoy muy contenta también hoy de poderte conocer. Y ahora, mientras te escuchaba contar un poco cuál sería un poco el eje, ¿no?, de tu poemario, Eva, me estaba acordando de uno de los encuentros poéticos más bonitos que yo he vivido últimamente, que fue con una poeta, no sé si la conocerás o alguien la habrá leído, Antonia Font. Perdón, tengo ahí la tos medio. Es una poeta mallorquina y es que dijo, yo le escuché decir exactamente lo mismo que tú has dicho ahora. Mi madre murió hace 30 años y 30 años después ella sacó ese libro en el que hacía el duelo por la muerte de su madre. Tuve que pasar esos 30 años, ¿no?, hasta que llegué al momento en el que me senté a escribirlo. Bueno, quizás te guste leerla. A mí me encantó, me impresionó mucho esa poeta. Y bueno, la pregunta que tú me has hecho, Sonia, pues no sé cuál era. Pues bueno, que he apreciado, por ejemplo, el tema de la maternidad como un tema un poco novedoso con respecto a otros poemarios que te había leído. Pues sí, efectivamente, en literatura universal hay un relato de una maternidad posible, que es la mía, pero bueno, también he querido dar cabida, yo creo, a muchas otras maternidades posibles, ¿no?, con las que me he ido encontrando en mi camino, en ese túnel que yo siento que he ido atravesando en los primeros años de mi maternidad. Y bueno, intento convocarlas a todas, ¿no?, a las madres con las que he intentado construir la tribu, que resulta que no estaba. Cuando yo me convertí en madre, esa famosa tribu que nos iba a ayudar a cuidar a nuestras hijas y a nuestras criaturas, pues no estaba. De ese dolor, de ese descubrimiento habla este libro y bueno, también he querido, bueno, no sé si contar ya todas las cosas que se me están ocurriendo ahora, en fin, que hay algunas maternidades aquí de las que siempre quiero hablar, ¿no? Hay algunas fotos en el libro de las que siempre quiero hablar, luego os las cuento si no. Muy bien, luego te pregunto. Sí, genial. Una de las cositas que sí que he encontrado en común puede ser que, por ejemplo, en tu libro, Eva, hablas, por ejemplo, de las fronteras interiores o del miedo o incluso a veces de la imposibilidad del lenguaje. Recuerdo uno de tus poemas que tenía un hueco, como no encuentro esta palabra, la dejo en blanco. Y en tu caso, el territorio también es importante, la periferia, el barrio, la ciudad. O sea, esta pregunta es un poco para las dos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de territorio? ¿Cómo influye o dónde están esas fronteras? ¿Desde dónde nos situamos a la hora de crear? Intuyo que nos situamos desde lo indecible, desde lo que no en la poesía, desde aquello que cuesta tanto ponerlo sobre el papel o ponerlo en la boca. Entonces, pues creo que eso que no podemos nombrar y que
esa magia, ahí he tratado de colocarme. Pero vamos, así entiendo que se tratan de colocar muchísimos poetas seguramente con más solvencia, pero desde una manera, o sea, desde un posicionamiento un poco de pudor, porque en las fronteras esas hay muchas cuestiones, es el pudor, es la incapacidad de mostrar lo que a ti te pasa por dentro, incluso desde el alucine, desde el asombro de cómo es posible que yo haya escrito eso, porque algunos, no todos, pero algunos de los poemas sí fueron un poco escritura rápida, no automática. Ya me gustaría a mí en algún momento llegar a hacer algo así, pero ese tipo de escritura, luego cuando tú la revisas, la pules y se queda en muy poquito, te sorprende. Yo encuentro mucha sorpresa en cómo ha salido eso, dónde tenía esto guardado y bueno, pues eso he intentado. No sé si te he contestado. Sí, perfectamente. Bueno, yo hoy voy a ser la niña repelente que cita todo el rato a gente, pero es que escuchando hablar a Eva, es que acabo de terminar justo hace 2 días un ensayo precisamente sobre, bueno, pues desde dónde escribimos, un poco la pregunta que planteaba Sonia, ¿no? Desde dónde escribimos, cuáles son, qué caracteriza, ¿no? También a la vivencia poética, al lenguaje poético. El ensayo es deslumbrante, de Mariano Peirú, que es un gran poeta, y está en anagrama y se titula Yo soy la naturaleza, y habla precisamente de esto, ¿no? De cuáles son los límites, los límites, las fronteras entre el lenguaje y la poesía y el arte, ¿no? Y has empezado aludiendo a esa región de lo indecible, ¿no? Y me parece que la delimita muy bien Peirú en este ensayo. Y bueno, sí, quizá la poesía sea intentar decir lo que no se puede decir, es decir, fracasar constantemente todo el rato, porque partimos ya de ahí. Y yo en mi caso, también volviendo a conectar con algo que dijo Eva al inicio, yo creo que este libro en concreto, para mí, tú has hablado de sanación, creo, ¿no? Al hablar de tu poemario, y yo siento que literatura universal, no sé si es sanación, pero tiene algo de higiene. Para mí es escritura higiénica, ¿no? Casi como lavarme. Para mí escribir este libro fue como bueno, esa necesidad de limpiarme, no sé si tanto de curarme heridas como de lavarme. Y lo siento quizá como en ese sentido el libro más terapéutico de los que he podido perpetrar hasta ahora, ¿no? Lo escribí, me has preguntado también antes así en bambalinas que cómo escribí este libro y no te he sabido responder porque es que lo escribí antes de quedarme embarazada, en el posparto, a fogonazos, ¿no? Es un libro con el que yo no siento que haya tenido el recorrido que he podido tener con libros previos, ¿no? No he sido muy consciente de hacia dónde iba el proyecto hasta que en un momento dado vi realmente desde fuera, ¿no? Lo que se estaba contando sin que yo fuera consciente en estos poemas y bueno, sí que lo siento como, pues eso, como un proceso de escritura terapéutica, higiénica. No sé, ¿realmente te estamos respondiendo, Sonia? Sí. Vale. Sí, además, lo que yo pregunto es para que habléis genial. y contéis lo que os dé la gana. También me sería bonito que cualquiera pueda levantar la mano. Después decir, daremos un turno de preguntas, estupendo. Yo seguiré preguntando después, pero si os parece, yo os invito a que leáis ahora pues un par de poemas cada una o 3, depende de un poco del tamaño también, para que vayan conociendo un poquito el contenido de vuestros libros. Eva, ¿tú si quieres? Bueno, voy a empezar con el que abre ¿Cuántos pájaros oídos? En la página, ninguno de ellos tiene título. Prefería dejarlos así sin delimitar y es la página 17. Parece mentira, todo sigue su curso, aunque los tulipanes nos hayan cercado. Su negrura. No ha dejado de girar la tierra ni un breve instante. ¡Qué irreverencia! Hay hebras de dolor en el cuello, pero se escuchan risas a lo lejos. El frío taladra nuestros cuerpos y los otros no se dan cuenta. Comen, aman, ajenos a nuestra destrucción.
y queremos decir, sí, tú puedes, pero cada sílaba se va en un ave triste. Parece mentira cuando nuestro centro está devastado. En la página 20. Quisieras una mirada que cicatrice, sin ruido, sin hilo, lento, lento, lento. Una mirada refugio con versos que aleje eso. Perimetras la incertidumbre, la contienes en el hueco de tu mano, luego la escondes en el altillo del armario. No quieres verla cada día, aunque a veces dudas o sueñas que ha escapado, pero no, ahí sigue. Si quieres, termino con el que da título al libro, uno de los versos. ¿Cuántas veces permites a la sequía diluir tus certezas? ¿Cuántos pájaros huidos de tus labios entran en la niebla mientras te aferras a? Entonces echas de menos lo que casi nace, pero dejó esquinas clavadas en tu pecho, como si la posibilidad fuera tu sostén. Bueno, yo creo que literatura universal tiene varias partes. En una primera parte quizá hable sobre todo de errores, de meteduras de pata, ¿no? En ese sentido, bueno, hay varios poemas, ¿no?, que hablan de algo de lo que hemos estado hablando así las amigas en la comida de hoy, ayer. Me tengo que sentar, vale. Ok, es que soy muy alta. Bueno, lo intentaré, pero es verdad que me pide el cuerpo siempre levantarme para leer poemas. Ya perdí el hilo, pues estaba diciendo que yo creo que esta primera parte habla de contradicciones, de esas contradicciones que nos habitan, ¿no?, y de las que yo he sido consciente de manera muy rotunda con la maternidad, ¿no? Todo esa teoría feminista, ¿no?, que yo me tenía muy bien aprendida, y que cuando llega mi criatura a este mundo y me veo sumida, ¿no?, en esa aventura de la crianza, me doy cuenta de que, bueno, de que no me vale demasiado, ¿no?, tanta teoría, porque ahora viene la práctica, que es lo complicado. Y bueno, hay varios poemas en esta primera parte que tratan de esto, y quizá os voy a leer sentada. La feminista. No, estoy bien, ya estoy bien aquí. Sí, yo ya no me moveré más. Pero gracias. La feminista. Bueno, tiene una cita muy divertida de un ensayo de Roxane Gay, una escritora americana de origen haitiano. Yo trabajo mucho con literaturas criollas, caribeñas, y me gusta mucho esta mujer. Este ensayo, Mala feminista, creo que también es muy divertido y habla de esto, ¿no?, de estas contradicciones. Dice: la gente que se sube a un pedestal debe saber posar a la perfección, y cuando la caga, se le hace caer. Yo la cago a menudo. Considérenme derribada a priori. La feminista. Mientras afilo el verso, veo sin mirar el fondo de la nevera y sé que debería llamar a otra madre. Traduzco una novela y al final del pasillo suenan 3 huevos duros en la olla. Anoto fechas de conferencias y plazos para entregar artículos junto a los detergentes y reconocimientos médicos de otros. Tuve unos celos que ni Charles Swann. Tomé hormonas y fingí orgasmos, teóricamente por amor. Cuido más de lo que me cuidan, aunque nadie lo pida. Me he casado a lo Disney. Siempre fui más teórica que práctica. Bueno, pelo Pantene. Han de tener adentro sus enredos, imagino, como toda vecina parida por mamífera, sus guerras con la caspa, trasquilones, raíces por teñir. Sin embargo, mira cómo avanzan sin desplazar el aire sus cuerpos Inditex, cómo laminan tofu con tarjetas de débito y lucen kilovatios de sedosa melena, dignas de conductoras de los informativos. Míralas bien. Tampoco será tan complicado. Hay tutoriales, revistas, tiendas de santería. Deberías esforzarte un poco más.
Aprende a morderte el labio sin rozar el carmín. Levántate y hazte un moño italiano, como si nunca hubieras bombeado la sangre de dos cuerpos, como si nunca hubieras escuchado soplar las velas del pastel desde la habitación del llanto, como si en cada gesto te estuvieras casando con el último rey. Y Ecografía, que es un poema que escribí en una primera versión un poco peor, al salir de esa ecografía famosa de las 20 semanas, ¿no? Donde tantos miedos de pronto se despejan y tantos otros empiezan a existir en el cuerpo y en el corazón de una. Y bueno, Ecografía. Nací en el siglo XX con trompas de falopio. Sirva como atenuante. No conseguí evitar respirar aliviada cuando aquel ginecólogo se apostó caña y pincho a que serías hombre. Conocerías los excesos, te dirían perdón y por favor y gracias muchas veces por ceder el asiento a una parada. No aprendería tu carne la misma moraleja sin importar el cuento. Esto sobra, aquí falta, finge si no te gusta, disimula aún mejor cuando te esté gustando demasiado. Ni un temblor hasta que la lengua del elegido se adentre en la espesura a despertarte. Tendrías tu lugar en los estadios, verías tu dolor en el museo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva y Marta. Un poco a raíz de esto, me gustaría precisamente hablar de mujeres. En tu poemario, Eva, dices que las mujeres riegan nidos implorando al cielo mana que las salve, o incluso hablas también del miedo ancestral al deseo. No especificas hacia quién está dirigida esa afirmación, pero bueno, a mí me ha interpelado. O sea, yo entiendo que hablas del miedo ancestral al deseo por parte de las mujeres, o no lo sé, o me he dado por aludida, a lo mejor. Ya. Ay, perdón, es que no sé cómo toser sin fastidiar las orejas de todas, disculpad. Ya sabes que los poemas son de quien los lee, o sea que si tú lo has leído así, estupendo. No, en este caso no me refería al deseo femenino, me refería en general al deseo, aquello, el temer lo que queremos, puede ser deseo de algo físico o no, o de otro tipo de cosas. Pero sí, hay bastantes referencias a las mujeres. Bueno, en general, hace un tiempo alguien me dijo, van a hacer un recital, no sé qué, ¿tú tienes como poemas de mujeres? Y dije, sí, todos. Porque no, o sea, soy una mujer, creo que... Entonces, para mí es un tema que atraviesa. Me ha gustado mucho el libro de Marta, muchas referencias, aunque me preguntaba si tenía niñas, digo sí, 20 y 24 años, ya son niñas grandecitas, pero ser madre por primera vez es como que de repente el mundo se da la vuelta, lo que te han contado, la superwoman, la parte feminista y reivindicativa y no sé qué, bueno, haces lo que puedes, todas hacemos lo que podemos en nuestro momento. Entonces yo creo que sí que hay muchas referencias al tema de la feminidad, al tema del cuerpo, también creo que... sí, las dos utilizáis. Directamente o indirectamente, el vientre cosido, en el mío aparece y me gusta mucho Cuerpos de Pila, me lo he apuntado, tienes un poema por ahí que habla de cuerpos de pila, ¿verdad? Me ha gustado mucho. Sí, yo creo que un poco las dos habláis del cuerpo como filtro para el dolor. O sea, en las dos he visto el dolor y lo he visto además a través del cuerpo. Aunque tu poesía sea un poco más etérea, pero es que las dos habláis, yo creo que más o menos de los mismos temas. Y en tu caso, con respecto pues eso, a lo de buena o mala feminista, también quería preguntarte por las mujeres de las fotos, que si no he entendido mal, son mineras del Bierzo. Sí. Entonces cuéntanos un poco esta historia, porque creo que es muy interesante dentro del libro. Súper. Pues nada, yo es que cuando acababa de ser madre y me encontraba con el cuerpo hecho pedazos, ¿no? Como tú decías, que ese dolor y no solo dolor del cuerpo, sino bueno, del corazón, hice una visita a Torre del Bierzo. Mi familia paterna viene de allá, mi abuelo fue minero, bueno, entró a la mina, él decía con 9 años, pero como era ilegal, el primer contrato suyo es con 11.
Entonces, imaginaos, ¿no? Entonces, vengo de esa estirpe minera en la que yo siempre, de la que yo siempre pensaba que era algo muy masculino, ¿no? Cuando yo iba al Bierzo en los veranos, en Navidades, me parecía el universo minero muy masculino. Yo no sabía que había mujeres en las minas, no sabía que había mujeres que lavaban carbón, e incluso que entraban a picar aunque estuviera prohibido. Estaba prohibido, estuvo prohibido hasta, bueno, hubo un momento en la historia de España en la que una podía ser ingeniera de minas, pero según el convenio del trabajo subterráneo no podía entrar en las minas, es decir, hasta hace relativamente poco, pero clandestinamente entraban, ¿no? Entonces yo hice esa visita recién parida, como quien dice, con mi hijo en brazos, hecha trizas, y me encontré una foto, una imagen, que luego la Fundación Cultura Minera de Torre del Bierzo me cedió para las guardas, ¿no? Porque para mí este libro también tenía que ser, como os decía un poco al inicio, convocar a esas madres, a esas otras mujeres de la tribu, ¿no? De las que yo no sabía nada, yo no sabía que estaban, ¿no? Nadie me habló nunca de ellas. Entonces yo vi esta imagen, son dos mujeres en la mina en la que mi abuelo entró de guaje con 9 años y una criatura aquí con la cara tiznada de carbón, ¿no? En el museo no me sabían decir quiénes eran estas mujeres, con el director hemos ido investigando, hemos localizado a una de ellas, a Loli la andaluza, que es la que tiene una pala al hombro y parece que te va a dar un palazo como... Y en cambio de la criatura no se sabe nada. Lo que Loli recuerda, porque Loli todavía está viva y vive en Málaga, es que era normal que las madres dejaran a sus criaturas al cuidado de todas y se fueran a trabajar a donde fuera, al hospitalillo, a la fonda, a donde tocaran. Entonces, estas criaturas sería una de las muchas que cuidaban entre todas. Y para mí era importante que estuvieran aquí estas vidas, estas historias. También aparecen en varios poemas, aparece Loli, aparece Olvídula del Cesto, una mujer que casi pare en una mina, ahí en el Bierzo, donde es mi familia paterna, rompe aguas picando una galería. Si nadie vio nunca lo que es una galería de una mina, es una cosa angustiosa, estrechísima. Ella bajó allí a picar en su 9º mes de embarazo porque el marido estaba en cama y si nadie picaba, pues no había dinero en la casa. Y al empresario, en el fondo, aunque estuviera prohibido, le daba igual quién picara. Con que se sacara el carbón que había que sacar, pues que entrara esta mujer embarazada. Y entonces rompe aguas allí y la sacan, ¿no? Yo fui investigando sobre todo esto y, bueno, encontré historias. De repente resulta que en mi familia también había mujeres que habían entrado en las minas y yo nunca no lo sabía, ¿no? Entonces, literatura universal para mí también es... un señor me dijo en la Feria del Libro este año, ¿qué título? Vas muy de chula con ese título. Yo pensé, vamos a ver, la literatura universal tiene más bien que ver con contar, ¿no? Todo esto que, bueno, pues que es importante y que no conocíamos, ¿no? En todos estos relatos, ¿no? que están ahí y que, bueno, para mí han sido estas mujeres una gran compañía en mi proceso de escritura, en mi túnel, en mi mina de la maternidad, y me han acompañado, pues nada, desde el primer poema hasta el último. Hay otra guarda final con más mujeres y, bueno, cuento las historias de estas vidas, de estos cuerpos también en estos poemas. Es muy interesante esta historia, que además se va descubriendo a medida que vas leyendo el libro. Al principio te sorprende encontrarte con las imágenes, pero después vas entendiendo de dónde viene todo esto. En las dos también veo que se utilizan muchos elementos de la naturaleza y dudo mucho que sea solamente como metáfora. O sea, en tu caso lo he encontrado también como sinónimo del paso del tiempo inexorable y en tu caso casi también como un elemento, no sé si voy a decir mágico, pero de alguna manera pues que nos trasciende. No sé, para las dos creo que es importante la naturaleza en los dos libros y me gustaría un poco que nos contarais vuestra relación con estos elementos. Si quieres. Sí, yo creo que sí que aparece en este poemario y luego, bueno, pues en los siguientes poemas. Mi conexión para mí es algo importante. Para empezar, por lo que hablábamos un poco antes, decía la parte ancestral, la parte de conexión con la tierra, el ver que después de tantas cosas superfluas y tantos hay algo que puedes agarrarte, y la naturaleza yo creo que a mí me da una paz y un anclaje y saber que eso no cambia tanto. Tú sí, cuando vas cumpliendo años, ya verás. Una va pasando
físicamente y mentalmente procesos, pero encontrar una permanencia, y me parece que tienes algo de permanencia o una cita a la permanencia Puede por ser. ahí tal, también que me gustó, y en mi caso es los elementos de la naturaleza, y cada vez me dan mejor rollito, mejor. Pues sí, en el título de tu libro, desde luego, sí, en lo que has leído, sí, se escuchaba mucho bosque, mucho... Pues no sé, yo creo que, bueno, a lo mejor estabas pensando en las moras o no sé en qué pensabas. En las moras, en los ciclos, incluso en los Ah, nombres, pues eso, de los ciclos celtas, en Involk, Claro. a veces, sí, bueno, en ese tipo de elementos. Claro, es ¿no? En verdad. tu caso. Sí, que me he quedado pensando, naturaleza. Si lo ¿Dónde- dices, Sonia, tiene que estar, pero no me venía, tienes razón. Pues sí, es verdad que hay un poema, no, hay una parte del libro que lleva por título Involk, en la rueda pagana del año, ¿no? En la tradición celta, pues es ese momento del año en el que empieza a regresar la luz, ¿no? Ahora, bueno, en la tradición francófona hacemos crêpe a principios de febrero, porque es el disco solar, ¿no? Que regresa, y hacemos la fiesta de la Candelaria, y es este momento en el que la luz regresa y efectivamente, ¿no? La naturaleza vuelve a germinar y se siente que está pronto, el fin del deshielo está ya ahí, ¿no? Y el cuerpo empieza a sentir esa electricidad previa a la primavera. Entonces, en el libro yo creo que esto corresponde con, bueno, el camino a la sanación, con el momento en el que uno empieza a ver cierta luz al final de la mina. Y no sé, pero yo creo que sobre todo a lo mejor naturaleza en este libro la hay en el sentido animal. Para mí la maternidad ha sido recordarme de una manera brutal que soy un animal, que soy mamífera. Que, bueno, pues, y bueno, ponerme en ese sentido en mi sitio, ¿no? Regresarme al cuerpo. Alguien como yo que se pasó la juventud leyendo y nunca hizo mucho deporte, nunca estuvo muy en el cuerpo, la maternidad ha sido como decir, esto es lo que eres, ¿no? También. Y ahí estoy, aprendiendo a vivir en el cuerpo. Os voy a hacer la última pregunta. Me gustaría que después volvierais a leer y dar paso después al público. Y esta última pregunta pues un poco tiene que ver también con vuestros quehaceres, ¿no? Vuestra dedicación. En tu caso vienes del periodismo y has escrito un libro de poemas, en tu caso eres traductora y además has escrito una novela, Cartas a Nancy. Bueno, y tienes un poema que a mí me encanta en este libro, que es Holofrasia también, y hablas de la importancia y la riqueza cultural que suponen las lenguas y el miedo que le da a algunas personas justamente esto, ¿no? Esta diversidad lingüística. No sé por qué, pero bueno... creo que fuiste tú la que lo decías, ¿no? Que los límites de... Yo creo que no he sido yo, eso ha sido Schopenhauer, Foucault, por lo menos, Michel Foucault, y yo lo debo haber citado. Porque sí, pero es verdad, bueno, los límites de nuestro mundo son los límites del lenguaje. Sí. Quisiera saber simplemente, pues bueno, yo entiendo que no es lo mismo escribir una novela que escribir un poemario, no es lo mismo dedicarse al periodismo que enfrentarse a la creación poética, pero me gustaría un poco que reflexionáramos juntas sobre esto antes de ponernos a leer. Yo no encuentro, mucha gente me dice, es que tienes una cierta facilidad al ser periodista, a trabajar en comunicación, hombre, tengo una conexión con el lenguaje, o a lo mejor, pues por mi profesión, pues a lo mejor un cierto léxico y tal, pero para mí son dos caras, o sea, periodismo y poesía me cuesta mucho casarlas en la misma frase, en la facultad te hablaban de veracidad, de no sé qué, y la poesía ni tiene que ser veraz, ni tiene que ser... Bueno, nos decían cosas que ahora no lo cumple nadie. No sé si alguna vez lo ha cumplido, pero bueno, para mí son dos caras de la misma moneda. Sí, tienes las mismas herramientas que son las palabras, pero no son, para mí es como si tuviera dos, ¿sabes? Dos rostros o dos partes que se hablan muy poquito entre ellas. Pues me pasa muy parecido, ¿eh? Qué curioso. Sí, sí. Yo, bueno, a ver, en mi vida civil sobre todo soy profesora de universidad. Entonces, el ámbito universitario es lo menos creativo
yo siento que efectivamente lo que tú decías, ¿no? Esas dos cabezas, esos dos cerebros no se llevan muy bien, ¿no? La faceta universitaria, crítica, académica con la creatividad. Y quizá por eso cuando hago una cosa no puedo hacer la otra. Por ejemplo, cuando hice mi tesis doctoral no podía escribir poesía y bueno, la verdad es que así es como lo voy haciendo, ¿no? Tengo rachas en las que soy más una cosa que otra. Y en el caso de la novela... El caso de la novela es una cosa muy rara porque estábamos todas encerradas, fue el COVID, ahí tuve tiempo para escribir novela y sí, y yo creo que esa novela estaba escrita ya de antes en mi cabeza, desde hacía muchos años. Entonces en el COVID me senté y la escribí. Y no tenía hijos en el COVID. Pues si os parece, hacemos otra ronda de recitado. Ujú. Pozos en la comisura, dulces, tenaces, silentes. El lápiz farsa parecía degollar los huecos, aquellos jirones, tuyos, míos, suyos, antesalas de lo ignoto, brea sobre el deseo o fragmentos de luto, y todos tan sedientos. Antes hablabas de dónde salía la escritura, no sé si por aquí te resuena algo. No puedes hablar del origen, ni del precipicio que te crece hacia adentro. Allí resuenan las costras y te elevas, pero la tuya es una escalera de agua, llanto contenido por los gorriones que pelean o leche agria salpicada en la boca, y por eso no puedes hablar del origen. Es hora de llamar a mamá. No recuerdas su número, el color de su voz, ni lo que comiste ayer. No reconoces tu casa, ni la carne que te arropa como una pesada manta. Se ha hecho demasiado tarde. La ausencia es esencia que devora tus sueños. Ya no es hora de llamar a mamá. Tanta luz pudre la memoria. Un par más y cuando tú me paras. También bajo tierra aúlla el pudor. Escuchas un contiguo en blanco y negro. La soledad te pinta las uñas y crece en tu boca un desierto. Quizás aniquiles fronteras al nombrar los afectos y tu consuelo sea el punto de partida. Para más si queréis, sí. Naufragio eras ayer, sumergidos pies, labios, vuelo. Tu huella borrada respiraba silencio huérfano, mas acerca el día en que dejarás de escupir vacío. Volverás a formar parte del verbo de primavera, urdimbre de tus pasos. Y para terminar un poco menos tristes, con tu voz enhebras la lluvia y nacen flores minúsculas como plata del camino. En nuestros cuerpos las palabras se han enredado eternamente. Muchas gracias. Muchas gracias. El oficio más antiguo del mundo. Lleva una cita del martillo de las brujas, ese tratado de la Inquisición, donde los inquisidores Kremer y Sprenger dijeron: nadie causa mayores daños a la Iglesia Católica que las parteras. El oficio más antiguo del mundo. Ya verás, cuando en tus manos tomes sus diminutas manos nuevas, dejará de doler. Te olvidarás de todo lo demás. Debo de estar mal hecha. Aún puede dolerme y no me olvido. Y a la memoria verde de aquel daño le debo este poder de agradecer, además de las suyas, todas y cada una de las manos hermanas que tomaron las mías la noche en que aquel rayo bendito me dividió por la mitad.
Sus dueñas respondían a los nombres de Katia, Magdalena, Sarai, las balsámicas hijas de Artemisa, tomadoras de manos, el auténtico oficio más antiguo del mundo. ¿Qué dices que hay que hacer? Cambiar el... Lo girarías, ¿no? Gracias. ¿Cómo se llaman tus hijas? Marta y Paula. Marta y Paula. Puntos suspensivos lleva una cita de Mar García Puig de un libro, La historia de los vertebrados, que yo leí cuando empezaba a escribir este libro. Y esa cita dice: el rostro de una madre es el rostro del mundo. La mamá de Marta y Paula, la mamá de Adrián, la mamá de Lizar, Eneco, Amaya, la mamá de Jason y de Kelly, las mamás de Guillermo, la mamá de Joel y las de Elenita, Vera, Paul, Charlotte. Gracias. Alma, Mateo, Álvaro, Martina. Me acuerdo de los nombres de sus hijos, no pregunté los suyos, tampoco ellas el mío, pero me acuerdo de los nombres de sus hijos y las perlas de leche, la cesárea de urgencia, la ventosa, la culpa, los arrepentimientos, las pastillas, la hernia, las medias de compresión, los casi 30 puntos, la incontinencia y el despido improcedente, el divorcio, los diminutos pies mal tatuados, las ganas tan antiguas de gritar. Me acuerdo de gritar y sé que debo volver a todos esos parques y jardines, clases de yoga en semisótanos, salas de espera psiquiátricas con diosas en triquini, ascensores averiados de hospital, idéntricas vitrinas en centros comerciales los sábados de lluvia. Debo encontrar las piernas para volver y averiguar sus nombres. No estará terminado este poema hasta que pueda recitarlas a todas por sus cuerpos de pila. Maravilloso. Gracias. Bueno, pues yo creo que es el momento de darles paso por ahí. Hola, primero agradeceros esta tarde tan magnífica, vuestros pensamientos, vuestros poemas y Sonia os ha preguntado en la última intervención que si tenía algo de conexión vuestras profesiones con el crear poemas, el hacer poemas. Ya habéis dicho ambas que no mucho. Yo no estoy de acuerdo. Y os voy a argumentar por qué. Me parece que un periodista o una periodista, en este caso, una de las características que tiene como profesión es sintetizar, elegir, seleccionar. El poema es eso, sintetizar, elegir, seleccionar y más cosas, por supuesto. Que empiece, que tenga un recorrido y que acabe. Y que tenga conexión todo y que acabe bien. Es decir, cuando yo leo un artículo, me gusta que me llegue todo el artículo bien estructurado. Eso en cuanto a periodista. En cuanto a profesor, profesor y traductor. Yo creo que un profesor normalmente hace lo mismo. Selecciona, se prepara, intenta utilizar el lenguaje correctamente, sintetiza, el buen profesor sintetiza e intenta llegar, igual que el poeta. Y desde luego que el público, que en este caso los lectores, pero en el otro caso los escuchantes, estén atraídos por lo que dice. En el caso del traductor, lo mismo. El traductor tiene que hacer el esfuerzo de utilizar otro vocabulario en tu idioma o en su idioma que se asemeje al del que es traducido, el poeta o el escritor que es traducido. Y lo mismo, que exprese al máximo lo que ha querido decir el otro. Sí. Esto en poesía es lo mismo, es exactamente igual. Entonces a mí me parece que justamente sí que influye la profesión. Nada más y muchas gracias. Gracias a ti gracias. Y amén. Sí.
tienes Claro una que parte de razón. No podemos llevarte la contraria. Una parte de razón. Sí, sí, gracias Una por parte. contar Gracias por lo que has pensado. También es verdad que cuando traduces, yo lo que siento mucho cuando traduzco es que en el fondo estás, o sea, es tal nivel de energía y tal dedicación que, o sea, yo cuando una traduce se mete en la voz de otra. Tienes que respetar, ¿no? Ese genio del original, esa voz de otra persona. Entonces, de alguna manera yo siento que mi voz se apaga cuando traduzco, porque no es, yo estoy al servicio, soy un vehículo, ¿no? Al servicio de la voz de otras. Entonces, bueno, sí entiendo lo que dices, pero también hay ratos en los que digo, jolín, si no tuviera yo que traducir esto. Pero sí, gracias. Hola, buenas tardes y lo mismo. Muchísimas gracias por todos los comentarios, por leernos. Y bueno, sobre todo la pregunta no sé si tiene respuesta, ¿no? Eva había hablado en un momento dado, al principio, que bueno, la escritura como automatismo, ¿no? Que te encantaría, ¿no? Pero que muchas veces lo que has hablado es que hay un proceso de, podemos decir, de edición, ¿no? Y que llega un momento que destilas el poema y casi te parece algo distinto, ¿no? O llegas a decir, oye, ¿cómo he llegado a ello, no? Y en el caso de Marta, algo parecido en ecografía. Has hablado de que hiciste un primer borrador y de repente, bueno, ya has trabajado, ¿no? el poema. No sé, me gustaría saber un poco cómo tomáis este proceso en vuestra escritura desde lo que es ese bruto, podemos decir, a cómo lo vais destilando y en ese momento decir, oye, hasta aquí he llegado y ya está. En mi caso yo sí pulo bastante los poemas, sí pulo. De hecho, quien me conoce sabe que no soy tan escueta como en la poesía. Yo hablo mucho, no sé por qué, pero en la poesía logro una concisión, pero eso es después de dejar reposar esos brutos, de revisar y de tratar, por lo menos este poemario ha ido mucho a la esencia, a una serie de poemas que además yo fui escribiendo a lo largo de un tiempo, y luego quise quedarme con lo más, no sé si decir lo más puro, pero por lo menos lo que a mí después de un tiempo reposado, lo que me tocaba más, y lo accesorio me lo eliminé. Que cuesta muchísimo cuando uno ha escrito algo medianamente y dices, pues es como un hijo, ¿sabes? Y dices, bueno, es que es mi niña, ¿no? Esto no lo hace muy bien, pero en el fondo es mi niña. Pues cuesta eliminar. Pero yo sí que hago bastante trabajo de revisión y de pulido, intentar quedarme con lo esencial, por lo menos en este tipo de poemas, que son muy breves, que están en versículo, que... Bueno, y no sé si te he contestado. Como te iba cotillando aquí mientras leías, la editorial, es decir, ¿cabe en la caja tal y como tú escribías Lo tuve que adaptar un poquito, pero quería que quedara centrado y no siempre, pero vamos, sí, la editorial, o las ediciones, ese es maravilloso editorial. Aquí, antes no lo he dicho al comienzo, como así con los nervios y esas cosas, mil gracias a Santos Ochoa, a la organización de Agosto Clandestino, Enrique, Sonia, a todos por acogerme. Me hace de verdad muchísima ilusión haber compartido esta tarde con vosotros en casa. Ha sido un lujo. Ha sido un lujo. No sé si ibas a contestar tú a lo de vale, pulir. Pues yo también trabajo mucho, sí, tengo muchas versiones, soy muy pesada. La verdad que aquí la editora Isla Elefante también ha tenido mucha paciencia conmigo. Yo soy muy pesada también, con las galeradas, reviso mucho. Me gusta dejar como mucho tiempo de reposo de los manuscritos para luego recuperarlos y ver, bueno, pues que me siguen... Si cuando los recupero pasado un año digo, anda, ¿quién ha escrito esto? Es que hay algo ahí que quiero compartir, ¿no? Que me siento segura para compartir. Quizá aquí, por darle la razón aquí a la compañera, en esto la traducción y la poesía creo que las enfoco de la misma manera. Nunca pienso que nada de lo que yo he traducido ni nada de lo que yo he escrito como poeta esté terminado o sea perfecto. Siempre me dan ganas de recambiar otra vez. Leo una traducción antigua y digo, ¿cómo pude traducir esto así, no? Por eso no leo lo que ya he sacado, porque si no nunca estaría tranquila. Sí.
Venga, voy yo a preguntar una cosa. Una cosa que me llamó la atención. Has dicho, Eva, que la poesía no busca la veracidad o no tiene por qué ser veraz, ¿no? Has dicho. Y a mí esto me gustaría que se desarrollase un poco, porque yo creo que... ya ves. No tiene que estar pegada a los hechos. Hay experiencias vitales. Tiene que ser veraz para mí, por supuesto, tiene que ser veraz y tiene que ser genuino. No. Bueno, en mi caso no trato de que haya impostura, pero no tiene siempre que estar pegado en los hechos. Si yo hablo o si me ha salido de no sé... Uy, ojalá el periodismo estuviese alguna vez pegado a los hechos. Lo he dicho antes que nos hablaban de determinadas cuestiones que, bueno, que con los años te vas dando cuenta que no se llevan a la práctica, pero en ese sentido quería decir la verdad, no la verdad para mí, sino que no son, si hablo de, no sé, de un tema determinado, a veces es una metáfora y a veces es real, pero debe ser genuino, por lo menos para mí. ¿Alguien más? Ay, Rosa, ya te echaba de menos. Bueno, sí, tú eres traductora, sí, francés. Marta. Y claro, como has contado las minas del Bierzo y todo eso, ¿qué piensas de la novela Germinal? ¿De Zola? De Zola, claro. Mis alumnas dirían la serie de Netflix, porque hay una serie... Bueno, que va de minas. Sí, entonces sí. quería un poquito... Pues, ¿qué pienso? Sí. Pienso que, bueno, yo, ojo, qué feliz fui cuando me leí todo Zola con 17 años. Sí, no sé, pienso que en realidad quizá todo mi francés... Es que además se lo he dicho el otro día a alguien, le digo, yo es que he aprendido esta palabra en Zola. O sea, hay palabras que yo he aprendido en francés porque me leí todo Zola en una época de mi vida que me dio la locura decimonónica en francés y bueno, pues no sé, es una novela, pues qué sé yo, realista. ¿Qué piensas tú? Pues es que se va al naturalismo, se va incluso al naturalismo. A ver, a mí me encanta Zola, pero no sé. Hay muy buenas, podemos hablar si quieres de las traducciones al español que hay de Zola. No sé, es que no sé muy bien por dónde atacar la respuesta. Mira, voy a ir por Consuelo Verges. La señora a la que le debemos las traducciones en español de gran parte de la literatura francófona. Ella tradujo a Zola, tradujo a Balzac, a Stendhal, a Proust, a un montón de autores franceses. ¿Y esta señora te suena? Es una señora, bueno, que ya murió, estaba en el círculo de las sin sombrero, generación del 27, y es bueno, pues gracias a ella hemos leído en España la literatura francesa del siglo XIX y XX. No le ha gustado mi respuesta. ¿No te ha gustado? Sí, no. No, nada. No, bueno, que yo simplemente... No, yo ya aprovecho, siempre lo hago también en clase, siempre reivindico también la figura de estas mujeres que traducen y de las que no tenemos ni idea, ¿no? Y Consuelo Verges fue pionera en la traducción en España, aprendió francés de forma autodidacta y se murió la mujer en la indigencia reclamándole al Ministerio de Cultura una beca para poder seguir traduciendo. Y este tipo de cosas yo las cuento en clase de traducción también como una manera, ¿no?, de honrar, porque parece a veces que yo que sé, que esto es nuevo y que las traductoras estamos más o menos igual en la actualidad. Es triste, pero es así. Y bueno, eso, que si vais a Santander está allí su calle, la única calle de España, Consuelo Verges. Gracias a ella hemos leído grandes autores franceses. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias, Eva y Marta, por vuestra participación en el festival. Ha sido un lujo contar con vosotras. Muchas gracias otra vez. Os esperamos mañana a la misma hora que hoy, en el mismo sitio que hoy, porque charlaremos con Sofía Castañón, la directora del documental Se dice poeta.
y espero que sea tan interesante como lo de hoy, por lo menos. Muchísimas gracias. Seguro. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Eva.